Hola, buenas. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento vas a estar viendo este video, pero bueno, decidimos armar una pequeña presentación para hablar un poquito de habilidades a desarrollar para alcanzar cada nivel. Y en esta primer parte, acá paso a compartirles la presentación. Vamos a estar hablando de las primeras calificaciones, de un 3 a un 12%. En principio, a ver, es importante entender que no siempre va a ser 100% así en cuanto a las habilidades. No es que primero desarrollo las habilidades e inevitablemente después voy a alcanzar el próximo nivel. Eso requiere de un proceso, requiere de un acompañamiento de estructura y sobre todo de hacer, o sea, una estructura en el accionar, básicamente. De eso vamos a hablar un poquito ahora, pero sí es importante que no te detengas, que siempre continúes desarrollando nuevas habilidades y que te comprometas con esto que es tan maravilloso, que es la duplicación, que tiene que ver primero con aprender a aprender, luego con aprender a enseñar a aprender y enseñar a enseñar, y es un proceso que en realidad no se termina nunca. Por eso, cada vez que uno va a desarrollar una nueva habilidad en este negocio, a mí siempre me gusta hablar de aprender con la conciencia de que en algún momento a uno le va a tocar enseñar eso que está aprendiendo, ¿sí? Cuando uno entiende que hay algo que hizo y que muchas veces lo hacemos desde la inconsciencia, desde, bueno, lo hago porque me dijeron que ese era el camino y porque lo tenía que hacer y porque entiendo que hay gente que ya lo hizo así, entonces lo hago y desde esa inconsciencia provoco un resultado, siempre es interesante después poder detenerse a ver cuáles fueron esas habilidades o herramientas que uno desarrolló para poder alcanzar ese nivel. Así que bueno, vamos a comenzar hablando de la primera calificación, que es la calificación del 3%. Una calificación que en realidad para alcanzarla lo que te podemos decir es que solo necesitas el deseo y las ganas de hacerlo. Es una calificación que solamente va a requerir de autoliderazgo, que no requiere todavía de que estés desarrollando el liderazgo para impactar o influir en otras personas. Entonces, yendo un poco a lo que sería el plan de acción o incluso los básicos del negocio, es importante que comencemos por el principio. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas comienzan el negocio y quizás ya leyeron algo de lo que son los sistemas de ingresos continuos, etcétera, y enseguida se zambullen a una información que quizás no es la que necesitan para hacer crecer su negocio en ese momento. Entonces es importante que leas de acuerdo al nivel en el que estás hoy y de acuerdo a lo que necesites desarrollar como habilidad en la industria. Entonces, ¿cuáles son los primeros libros que leemos? Los libros básicos, que son 6, 7 libros, que en general tienen que ver con emprender, con entender lo que es un activo financiero, con desarrollar las primeras habilidades para desarrollar el marketing multinivel, y también los libros de los fundadores. Hay personas que comienzan por el libro del fundador y luego van a libros más básicos sobre la industria o a la inversa. No importa el orden. Lo que sí importa es que no te zambullas, insisto, a leer otro tipo de cosas. ¿Bien? Es importante, yo siempre digo, que te saques esos libros básicos de encima rápidamente. ¿Para qué? Para realmente poder empezar a leer libros de otra índole que son muy, muy interesantes, ¿sí? Respecto a los libros básicos y a los libros de los fundadores, no los detallo en la presentación porque la persona que te invitó va a saber guiarte en cuanto a qué leer. Es importante que preguntes, bueno, che, ya me terminé este libro, ¿qué puedo seguir leyendo? ¿Qué me recomendás en base a cómo viene mi negocio? ¿Sí? Siempre desde la ley de la humildad de querer aprender y de entender que nosotros solos somos siempre un tope. Entonces siempre estamos buscando que alguien nos jale, ¿sí? Para elevar ese tope. Bien, audios. ¿Qué te recomendamos para esta primer calificación o para estos primeros pasos en el negocio? El Despegue 30D es un podcast de 30 audios y el audio del día. Si vos en esta instancia podés desarrollar estos hábitos, realmente vas a andar muy bien en el negocio y vas a tener otro entendimiento para poder contárselo a las personas y expandirte. En cuanto a los eventos, recomendamos que empieces a desarrollar el hábito del evento semanal. Si hay algún evento presencial en tu zona, que puedas ir al evento presencial, y si no, que mientras
se cree ese sistema, puedas apalancarte de los eventos digitales que hoy tenemos. Es importante entender, esto lo vamos a ver más adelante, pero tenemos dos tipos de eventos. El evento que es de apalancamiento en la construcción y para ir creando una buena atmósfera en tu negocio, y el apalancamiento en los eventos que tienen que ver más con entrenar habilidades, ¿sí? Y después también, obviamente, ir al evento mensual, que es cada 4 meses una convención y el resto de los meses un seminario. Eso en cuanto a la educación, fundamental para que vos despegues tu negocio y cierres un resultado. Ahora, en cuanto a la facturación, ¿qué te recomendamos para cerrar un 3%? Que empieces a desarrollar la habilidad de generar nuevos clientes. Tenemos un montón de herramientas, nosotros recomendamos en general, en principio, poder comercializar a tu círculo de influencia, a tu familia, a tus amigos más cercanos, e incluso a esas personas que vos sepas que quizás en principio no van a querer emprender. Y que puedas también trabajar con los estados de WhatsApp. Es una herramienta que utilizamos mucho para las personas que están iniciando. Para quienes tengan el WhatsApp Business, lo que les recomendamos siempre es que puedan filtrar los estados, para que quizás las personas que vos después vas a prospectar o vas a contactar no vean inmediatamente el producto, porque a veces lo que hace es cerrar el cerebro primario y no permite entender a la persona que hay un negocio mucho más allá del producto, ¿sí? Entonces, eso como habilidad, y obviamente conocer y consumir los productos. Si vos, en tu primera etapa del negocio, en tus primeros días incluso, eso depende del tiempo que cada uno le quiera invertir, desarrollás estas habilidades en cuanto a libros, audios, eventos y clientes, esa calificación va a estar cerrada. Si esa calificación está cerrada rápidamente y vos considerás que todo esto ya lo fuiste desarrollando como habilidad y que esa habilidad de a poquito se va transformando en un hábito, bueno, bienvenido. Vayamos al próximo nivel, vayamos al 6% y observemos cuáles son las habilidades fundamentales para desarrollar en esta calificación. El audio recomendado ya para personas que quizás pueden llegar a tener 1 o 2 meses de negocio es el podcast 90K, ya habiendo escuchado el despegue 30D. Luego te vamos a recomendar y te vamos a acompañar que sepas confeccionar una lista profesional. Una lista profesional tiene ciertas características que, por ejemplo, están en papel, tiene una marca que identifica a cada persona, si va a ser contactado de tal o de cual manera, si va a ser cliente o si va a ser socio. Para eso te vamos a dejar acá algunos audios recomendados, el audio Lista Pro de Carlos Eduardo Castellanos, y Cómo hacer una lista de calidad de Paco y Giovanna Bazán. Son 2 audios que te van a orientar muchísimo a aprender a armar una lista de calidad. Una vez que esa lista esté armada, lo que vas a aprender como nueva habilidad es a contactar, a generar con conciencia un contacto directo e indirecto, para luego aprender a cerrar el plan, que nosotros le llamamos invitación, porque una cosa es contactar a una persona y por el otro lado es realmente cerrar ese plan con fecha y con hora, y que sea una invitación específica para luego generar el auspicio, ¿sí? Fundamental. Son muchas y muy lindas las habilidades que se desarrollan en el primer tiempo de negocio, porque son las que te acompañan después en el resto de la carrera y de la construcción. Otra habilidad fundamental es el apalancamiento en el sistema de construcción. ¿A qué me refiero con el sistema de construcción? Esto va variando porque obviamente nos vamos modernizando, nos vamos adaptando al cambio. Hoy por hoy tenemos charlas de emprendimiento, tenemos presentaciones de negocios digitales y presenciales, tenemos espacios en donde nos entrenamos virtualmente en habilidades. Entonces uno tiene que saber con qué sistema de construcción cuenta para poder apalancarse. Si tu equipo de apoyo está haciendo un coworking en donde se cuentan planes, si tu equipo de apoyo está lejos, está cerca, cómo contás con la agenda de la persona que va a contar los planes por vos en principio, todo eso es fundamental. Otra habilidad clave, saber hacer un seguimiento profesional, ¿sí? Entender cómo vamos dosificando la información con las personas. Y obviamente, si este es un primer o un segundo mes de negocio, seguir generando nuevos clientes. ¿Por qué? Porque si suponemos que el 6% puede llegar a ser un segundo mes de negocio para vos, el mes pasado probablemente generaste los primeros clientes y también hiciste un consumo para conocer los productos. Es importante que vos eso lo continúes haciendo para
alcanzar al menos una lista de 20 nuevos clientes. Después vamos a ver por qué 20, porque esos 20 hacen que vos tengas una facturación continua, que en algún momento no le tengas que dedicar tanto tiempo, y que eso se pueda sistematizar. Pero para eso es importante que los primeros meses te enfoques en poder realmente generar nuevos clientes, porque después cuando uno ya tiene equipo, se va enfocando en ayudar al equipo, en enseñar al equipo, y por eso es tan importante, insisto, en que en este momento de negocio no subestimes estas habilidades y las puedas desarrollar. Bien, continuamos, 9%. Bien, acá ya hay un primer quiebre dentro de las habilidades. El 9% hoy por hoy es muy diferente a un 9% de hace 6 años atrás cuando yo comencé a desarrollar la actividad, porque requiere de la habilidad de saber facturar 1.200 puntos. Bien, entonces, ¿qué hacemos para desarrollar habilidades y poder cerrar un 9%? Primero, enseñar a cerrar el 3 y el 6. O sea, vos ya cerraste un 3, ya cerraste un 6, probablemente, quizás no. Si así lo hiciste, es importante que puedas enseñárselo a hacer a tus equipos. Un 9% ya se está entrenando para dar las primeras 2 charlas, como es el plan y los bonos. Un 9% ya es consciente del poder de la edificación. Edifica y por ende sabe utilizar el grupo de WhatsApp. Es una de las personas que ya se empieza a vislumbrar y ya se empieza a ver que participa en el grupo de WhatsApp. Un 9% trabaja con metas, y esto es fundamental. Desde mi experiencia y desde la experiencia de muchas personas que he visto en el tiempo y en el desarrollo del negocio, es casi, les diría, como imposible que esta calificación se cierre si previamente no fue trazada una meta. ¿Bien? Un 9% entiende las partes de construcción del sistema. Y fíjense esta diferencia. En el nivel anterior veíamos que una de las habilidades era aprender a usar el apalancamiento del sistema de construcción, o sea, con qué herramientas cuento yo para apalancarme que todavía quizás no tengo habilidades desarrolladas. En este caso estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que un 9% ya sabe que hay una forma de contactar, que luego se hace una invitación, que luego se da el plan de negocios, que a veces el plan se da junto con los números y otras veces no, que luego se hace un seguimiento, sabe que en algún momento se hace una proyección de ganancias y una demostración de productos para acompañar a la persona que está comenzando, o sea, sabe cuál es el sistema de las partes de construcción, sabe lo que viene después, no es que dice, bueno, le di el plan y ahora ¿qué hago? No, hago un seguimiento, luego pasa un despegue, a un plan de acción, después de ese despegue va a ir a un taller de contacto de volumen como cuarta charla, entonces importantísimo todo esto. Fundamental, acá aparece ya casi como condición sine qua non para cerrar el 9%, que comienza a asociar de forma continua. Un 9% que generó una buena estructura y que ya está yendo a grandes niveles, como ser, por ejemplo, un 15 bronce constructor, entiende la importancia de mantenerse en una asociación continua con su línea de auspicio activa, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que mi línea de auspicio es activa? Bueno, las personas que siempre veas en los eventos. Esas personas son quienes están activas en el negocio. Y por último, para ya ir cerrando las habilidades de esta hermosa calificación, que dicho sea de paso ya está ganando muy buen dinero, sabe hacer demostraciones de productos, o sea, comienza a hacer demostraciones de producto, empieza a tener una invitación efectiva al seminario, que es nuestro evento mensual, / convención, y acá, para ya también cerrar, en cuanto a los clientes, ya pasó a una segunda etapa, el 9%, que es que esos nuevos clientes que fue generando en sus primeros meses de negocio ya los está yendo a fidelizar, ¿sí? Ya está fidelizando esa primer cartera de clientes que armó. Y para ya cerrar esta primera parte de habilidades para ir al próximo nivel, después haremos los niveles que faltan, que ya son niveles más de liderazgo, vamos a ir con un 12%. A ver, habilidad fundamental del 12%, trabaja en equipo. El 12% sabe perfectamente que empieza a ser cabeza de un equipo, ¿bien? Y sabe perfectamente que es parte de un equipo más grande. Por eso, si vos querés alcanzar la calificación del 12%, es importante que te comprometas a estructurarte, ¿bien? A ver, esto quizás todavía no lo mencioné mucho porque estuvimos hablando de
calificaciones que en un principio no necesitan grandes estructuras. Nosotros tenemos gente en el equipo que han cerrado 3, 6, 9%, incluso de forma personal, ¿sí? Porque son muy hábiles en la comercialización. Pero sí me parece importante ya empezar a hablar de estructurarse. Es más, algo que digo siempre es, por más de que nos enfoquemos en desarrollar habilidades para ir al próximo nivel, también es importante que incluso antes de desarrollar las habilidades nos estructuremos. Porque quizás vos cerrás o tenés la habilidad de un 18%, pero todavía no lograste estructurarte, así que es una habilidad fundamental. Acá, en un 12%, ya vamos a suponer que leíste los libros básicos, que leíste los libros de la corporación. Aquí, como vos ya empezás a ser cabeza de un equipo, es importante que ya te puedas adentrar en libros más de comunicación y de inteligencia social. Hay 2 libros básicos para eso, los voy a mencionar. Uno es Enriquezca su personalidad y el otro es Los 5 lenguajes del amor. Fundamental que sean como los segundos libros básicos para seguir desarrollando el negocio. Un 12% ya lleva sus números en evento. Y acá les agregaría que aparte de los números en evento, ya lleva los números de expansión de su negocio. O sea, cuántos planes se contaron en el mes, cuántas de esas personas llegaron a bonos, cuántas personas despegaron, cuántos auspicios realmente hubo, ¿sí? Fundamental. Un 12%, aparte de dar plan y bonos, que lo veíamos anteriormente, ya da despegue, ya da proyección, ya prácticamente da todas las charlas del sistema de construcción inicial. Un 12% ya tiene mucha más conciencia de lo que es aprender a enseñar, porque no es lo mismo construir un 3 o un 6% en tu equipo que ya construir 9, que son personas que ya tienen personas en su equipo, ¿sí? Así que para mí un 12 de hoy por hoy de 2.400 puntos realmente requiere de un compromiso en la estructura, incluso si nos vamos a la arquitectura del negocio, que es lo que propone en nuestra línea de auspicio José Bobadilla, ya en 12% probablemente tu línea de auspicio te suelta y trabaja con el próximo 12. Entonces, es importante que vos llegues a esta calificación con todas estas habilidades porque te va a empezar a tocar a construir tu liderazgo para ir al próximo nivel. Y por supuesto un 12% sabe las partes del seguimiento. Lu, ¿qué estás hablando con partes del seguimiento? Bien, ¿qué información enviamos después del plan de negocios? ¿Qué charla promovemos? Después del plan de acción o del despegue, ¿qué información mandamos después del plan de acción o del despegue? ¿Cómo voy creando mi método? Porque muchas veces hablamos, de tener una meta, un método y un mentor, y en la parte del método no entendemos que ya está creado, por lo menos nosotros, como línea auspicio, en este caso yo, duplicando la visión de nuestro diamante ejecutivo fundador, realmente duplicamos un método que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y una de esas cosas es saber las partes del seguimiento. ¿Qué información envío acá? ¿Qué información envío acá? Y por supuesto, ¿qué flexibilidad voy teniendo con eso? Eso ni hablar, siempre está presente, pero sí entender que ya tenemos un método. La pregunta probablemente sea cuánto sabes o cuán comprometido estás con aprender sobre ese método. Así que bueno, queridos colegas, empresarios y amigos, por acá damos finalizada esta primera charla / entrenamiento sobre habilidades para ir al próximo nivel. Así que te invito a que lo veas, que lo estudies, que preguntes lo que no te haya quedado claro, pero sí que generes la conciencia suficiente de que si este mes te propusiste ir al próximo nivel, hay habilidades que sin dudas vas a tener que tener. Así que bueno, por mi parte muchas gracias y nos estaremos viendo por ahí.